¿Alguna vez te has despertado justo a las 3 de la mañana? No por una alarma, ni por una pesadilla de las que te sacuden, sino porque la casa se siente incompleta. Como si el silencio no fuera la ausencia de sonido, sino la respiración contenida de algo que espera que cierres los ojos para moverse. Es un frío que no tiene que ver con la temperatura exterior, sino con la conciencia repentina de que no estás solo, que esa oscuridad que te envuelve, esa oscuridad densa y sin forma, no es tu aliada, sino un testigo que sabe lo que ha ocurrido y lo que está a punto de ocurrir. Ese es el gancho, ¿no crees? Esa es la pequeña fractura que nos obliga a mirar hacia el pasillo oscuro. Y esta historia, la historia de Chiapas y de ese cafetal maldito, comienza siempre con esa misma sensación. La conciencia de que hay vacíos en el mundo que no deberían existir y que esos vacíos tienen hambre. Que hay lugares tan saturados de olvido y de terror que se convierten en un pozo sin fondo, y que cuando intentas cerrarlos, cuando crees que el tiempo ha hecho su trabajo, el suelo tiembla y la tierra decide despertar. Piensa en el sur, piensa en Chiapas en 1951. No en la postal turística que conocemos hoy, sino en la humedad que lo devora todo, en el calor pegajoso y la neblina que baja de la sierra y envuelve a los cafetales como un sudario. Era un mundo aparte, un mundo de patrones duros y hombres invisibles, gente que llegaba de todas partes, huyendo de algo o buscando un pedazo de nada. Y la plantación de la que te hablo se llamaba, irónicamente, El Despertar. Un nombre prometedor, sí, pero que con el tiempo se convirtió en una burla macabra. El Despertar no era una hacienda cualquiera. Estaba hundida en lo más profundo, donde la carretera terminaba en un lodazal y el único acceso era una vereda devorada por el follaje. El café que producían era de una calidad excepcional, dicen que por la composición mineral de la tierra, pero la verdad era que la tierra no solo nutría al grano, sino que también devoraba a la gente. En esa época, la vida humana en el campo valía menos que un saco de yute vacío. Las desapariciones eran frecuentes. La gente se fugaba, se enfermaba, o simplemente caía en alguna grieta del sistema. Pero en El Despertar, las desapariciones tenían un ritmo, una cadencia que no era natural. Escucha con atención, porque este detalle es crucial para entender el horror que se incubó allí. El capataz de la finca era un hombre llamado Don Ramón, un tipo sin escrúpulos, de esos que manejaban el látigo y la lista de raya con igual severidad. A él no le importaba si un peón se iba, siempre había otros esperando en la barranca. Pero don Ramón, un hombre que no creía en fantasmas ni en Dios, empezó a notar que los hombres que desaparecían no se llevaban nada. El machete seguía recargado en el muro, la petaca de tabaco aún estaba en el petate, el puñado de monedas guardado bajo el colchón podrido. Solo la persona, el cuerpo, la voz, la sombra se había esfumado. No dejaban ni rastro de lucha, ni gritos, ni zapatos marcados en el lodo. Era como si hubieran sido borrados con un borrador gigante, suavemente mientras dormían. Los primeros casos fueron ignorados, atribuidos al delirio de la malaria o a la desesperación. Pero a finales de 1950 y principios de 1951, la frecuencia se aceleró. No era 1 al mes, ni 2, eran 3. A veces 4 en una sola semana, y siempre ocurría durante la noche, en esa ventana de tiempo que va de la medianoche al primer canto del gallo, cuando la neblina es tan densa que te ciega y el único sonido es el goteo constante de la humedad sobre las hojas de plátano. Intenta imaginar la escena. Estás durmiendo en un galerón compartido con 20 o 30 hombres más. El aire es pesado. Huele a sudor y tierra mojada. Sabes que tu vecino de petate, el que ronca a tu lado, podría no estar allí al amanecer, y nadie se despierta.
Nadie escucha un forcejeo. Es la pesadilla de la invisibilidad total. Eres consciente de que algo se está moviendo entre las sombras, eligiendo, extrayendo, sin perturbar el sueño superficial de los demás. La gente de la plantación empezó a dormir con las manos apretadas en la tierra, tratando de anclarse al suelo, temiendo que, si se soltaban, el cafetal los jalara hacia abajo. Y la tierra. Oh, la tierra. El cafetal es un organismo vivo, lo sabes. Sus raíces se extienden como venas, sosteniendo miles de arbustos. Pero en el despertar, la tierra empezó a comportarse de una manera que don Ramón, con décadas de experiencia, nunca había visto. La humedad se intensificó, pero no era agua limpia. Había una viscosidad, una especie de fango pegajoso y negro que resumaba entre las raíces del café. Y el olor. Ya no era solo el aroma dulce y profundo de la cereza madura. Era un hedor dulzón, pesado, como flores viejas y carne olvidada. Un aroma que se metía en la garganta y que por más que te lavaras, permanecía adherido a tu piel. El miedo, como cualquier enfermedad infecciosa, se propaga por el silencio. Los peones dejaron de hablar entre ellos por la noche. Si decías el nombre del desaparecido, tal vez eras el siguiente. Se estableció un pacto no verbal de mutismo, pero el miedo tiene su propia voz, y en el despertar se manifestaba en los rumores, en los susurros apagados antes del desayuno, en las leyendas que empezaron a crecer alrededor de la plantación. Hablaban de una dueña sin rostro, de un espíritu de la montaña que exigía tributo, o de que el propio patrón había hecho un trato con no sé qué deidad antigua para asegurar una cosecha eterna a cambio de almas. En este punto de la historia, es fundamental que te detengas y te preguntes, si tú estuvieras allí, ¿qué harías? ¿Te irías? Es fácil decirlo, pero la pobreza es una cadena invisible que te ata más fuerte que cualquier grillete. Y además, ¿a dónde irías? El miedo te seguía, la sensación de que el cafetal te había marcado. Si sientes que esta atmósfera te está atrapando, haz un pacto conmigo ahora. No te muevas de ahí, quédate hasta el final. No cierres la ventana, no mires hacia tu espalda, no detengas el relato. Y si valoras tu tranquilidad, suscríbete y enciende las notificaciones, porque lo que viene después es lo que realmente nos hace mirar 2 veces a la oscuridad antes de apagar la luz. La gente no solo desaparecía, el miedo transformaba a los que se quedaban. Los hombres se volvieron lentos, sus ojos estaban permanentemente abiertos y rojizos por la falta de sueño. Intentaban crear barreras, colocar piedras en las entradas, dibujar cruces en la tierra. Pero, ¿cómo pones barreras a algo que no viene de afuera, sino que nace del suelo que pisas? Don Ramón, el capataz de corazón de piedra, empezó a quebrarse. La presión del patrón, que solo veía números decrecientes en su fuerza laboral, y el terror de los hombres lo estaban consumiendo. Una tarde, después de contar la lista por enésima vez y encontrar 3 nombres que deberían estar ahí y ya no lo estaban, decidió investigar por sí mismo. No creía en demonios, pero sí creía en la lógica. Si alguien se llevaba a la gente, debía haber un rastro, un pozo, o al menos un hoyo cavado en alguna parte. Tomó su linterna y un viejo rifle. Era una noche sin luna, y la neblina había decidido asentarse como una capa de leche podrida sobre los arbustos de café. El aire era denso, casi masticable. Ramón caminó por los senderos, entre las hileras interminables de plantas que parecían brazos secos extendiéndose en la oscuridad. El único sonido era el crujido de la hojarasca bajo sus botas, y de vez en cuando el zumbido de algún insecto nocturno. Pero a medida que se alejaba del galerón, empezó a escuchar algo más. Al principio pensó que era el viento silbando a través de las hojas secas de palma, pero el sonido era demasiado bajo,
demasiado constante. Era un murmullo, no un murmullo humano, sino un sonido rítmico, como si miles de bocas estuvieran susurrando una misma palabra sin pronunciarla del todo. Un sonido gutural que parecía provenir de debajo de sus pies. Se detuvo en seco, apagó la linterna y se quedó inmóvil, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. El silencio volvió, pero no por completo. Ahora el murmullo era reemplazado por un nuevo sonido, el de algo arrastrándose muy lentamente sobre la tierra húmeda. Ramón levantó el rifle, apuntando hacia donde creía que estaba el sonido, pero la neblina jugaba con su visión, creando figuras fantasmales con cada arbusto. El miedo ya no era la preocupación por perder a un peón, era el terror de un animal acorralado, y entonces lo vio, o al menos lo sintió. A pocos metros de él, la neblina parecía más oscura, más concentrada, y del suelo, entre las raíces gruesas de un árbol de sombra, creció una protuberancia. No era una roca, ni un tocón, era una masa negra, informe, que parecía exhalar ese hedor dulzón y repugnante que había estado impregnando el aire de la plantación. Ramón no era un hombre de reflejos lentos, pero en ese momento su cuerpo se negó a moverse. Se quedó allí, mirando cómo la cosa crecía, como si la tierra misma estuviera pariendo algo monstruoso. La protuberancia se abrió lentamente, revelando no una boca o un ojo, sino una especie de grieta húmeda que parecía absorber la poca luz que quedaba en el ambiente. Y justo cuando esa grieta se abrió, Ramón escuchó lo que creía eran los susurros. Pero ahora no eran un coro, eran nombres, nombres de hombres, nombres de los desaparecidos. Eran gritos silenciados y ahogados, sonidos de súplica que parecían nacer de las entrañas de la tierra. En un instante de pánico animal, Ramón disparó. El estruendo resonó en la montaña, rompiendo la calma opresiva de la noche. Y la criatura, o lo que fuera, no gritó, no sangró, simplemente se retrajo, como si la tierra la hubiera absorbido de nuevo, dejando solo el fango viscoso y una sensación de frío intenso en el aire. Ramón corrió. Corrió sin mirar atrás, abandonando el rifle, la linterna y toda pretensión de valentía. Llegó al galerón empapado en sudor y fango, pálido como un cadáver. Los hombres se despertaron por el disparo, preguntándole qué había pasado. Ramón no pudo hablar. Solo se tiró al suelo, respirando agitadamente, con los ojos fijos en la puerta, como si esperara que la tierra viniera arrastrándose por el umbral. Esa noche nadie durmió, y al amanecer, cuando el sol luchaba por penetrar la niebla, descubrieron que faltaba un hombre más, y ese hombre no era un peón cualquiera. Era el mismo que había dormido más cerca de don Ramón, el que había intentado consolarlo cuando llegó temblando. La plantación había cobrado su precio por el ruido, por la intrusión. A partir de ese día, don Ramón no volvió a ser el mismo. Su dureza se desvaneció, reemplazada por una neurosis silenciosa. Empezó a dibujar círculos extraños en la tierra con un pedazo de carbón, intentando delimitar zonas seguras que ya no existían. Los peones lo veían como un hombre roto, un testigo que había mirado directamente al abismo y había regresado sin su alma. La historia de el despertar no terminó allí. De hecho, apenas comenzaba. Los patrones, al ver que la cosecha estaba en riesgo por la deserción y el miedo, intentaron vender el cafetal. Pero el rumor se había extendido. Nadie quería comprar la tierra que se tragaba a la gente. La plantación fue abandonada, cayendo en un silencio aún más profundo, solo roto por el viento y el goteo constante. Se convirtió en un mito local, un lugar al que nadie se acercaba después del anochecer, un tumor maligno que el tiempo y la selva no podían curar. Y ahora, la conexión.
¿Por qué te cuento esta historia de 1951 con tanto detalle? Porque el silencio de esa plantación, esa opresión que asfixió a don Ramón, es la misma que a veces sientes en tu propia habitación a las 3 de la mañana. Es la misma que me persiguió a mí durante años, después de heredar de mi abuelo una caja de cedro con los documentos de esa finca, incluyendo el diario de don Ramón y esos dibujos garabateados. Yo no estuve allí, pero siento el fango pegajoso en mis dedos y puedo oler el dulce hedor de la tierra. La plantación se quedó dormida, pero no murió. Y si te atreves a sentir esta historia profundamente, si te identificas con ese miedo inexplicable, dime en los comentarios, con una sola palabra, lo escuché, o no estoy solo. Comparte esto con alguien que sabes que necesita mirar sobre su hombro esta noche, porque esa tierra, esa plantación que se tragaba a los hombres, después de décadas de silencio, ha vuelto a despertar. Y esta vez, el despertar no es solo en Chiapas, sino en la memoria que nos consume, justo cuando apagamos la luz. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que alguien o algo estaba justo ahí, de pie, observando el contorno de tu cuerpo dormido? No con la presencia nítida de una persona, sino con esa densidad del aire que solo ocurre cuando la soledad se rompe sin aviso. Si has sentido eso, si conoces la sensación, entonces estás listo para entender lo que sucedió cuando el cafetal de Chiapas despertó en 1951. Dijimos que el cafetal había dormido, que la tierra se había tragado su miedo y se había sellado esperando. Pero la tierra no olvida, la tierra solo descansa, y el tipo de horror que se sembró en esos surcos de café no se disuelve, simplemente se condensa, se vuelve más espeso, esperando el momento exacto para liberarse como una bocanada de aire viciado que sale de un pozo seco. Y ese momento llegó. La gente de los alrededores, aquellos que vivían lo suficientemente cerca para escuchar el crujido de las hojas de plátano, pero lo suficientemente lejos para ignorar el vacío del lugar, empezaron a notar los cambios sutiles, los que te perforan la mente antes de que puedas nombrarlos. Ya no era solo el calor sofocante de la canícula chiapaneca. Era un calor diferente, uno que no venía del sol, sino que parecía emanar directamente del suelo, como una fiebre que hacía sudar a las piedras y que pegaba el aliento a la garganta. Si te acercabas, si te atrevías a pisar la franja de tierra que delimitaba la propiedad del cafetal, notabas ese olor. No era solo el de la tierra húmeda o el del café madurando. Era un hedor dulzón y metálico, como melaza fermentada mezclada con óxido antiguo. Un olor que, una vez que lo percibes, entiendes que pertenece a algo que fue vivo y que ahora está atrapado. La primera señal concreta de que el lugar había despertado no fue un grito ni un fantasma visible, sino una ruptura en la ley natural del silencio. El cafetal, incluso abandonado, siempre había tenido un silencio pesado y total, un vacío que absorbía el sonido, un lugar donde, por más que gritaras, sentías que tu voz moría a centímetros de tus labios. Era ese silencio el que te hacía sentir pequeño e insignificante. Pero cuando despertó, ese silencio se quebró de la peor manera posible. Dejó de absorber los ruidos y comenzó a generarlos. Imagínate estar en tu cama, en medio de la noche, con la luna llena asfixiada por la niebla baja de la sierra. Escuchas el murmullo constante de los insectos, el motor lejano de algún camión, y de pronto un nuevo sonido emerge, débil al principio, casi como una ilusión auditiva. Sonidos que no deberían existir. El rumor no era uniforme. Era como si el cafetal, que se había tragado a decenas de personas en 1951, estuviera finalmente digiriéndolas y el proceso fuera ruidoso, doloroso. Los peones que se aventuraban a pasar cerca
por necesidad o por la ruta más corta, reportaban escuchar cosas específicas. Lo peor eran los murmullos. No palabras claras, sino la textura de conversaciones interrumpidas, el eco de órdenes dadas hace décadas, el crujido de botas sobre la hojarasca que no existe en el presente. Pero lo que realmente te eriza el vello de la nuca, lo que te congela la respiración en el pecho, es cuando el sonido se enfoca en algo individual y personal. Hubo un hombre, le decían el ciego, que juraba haber escuchado el llanto de su propia madre, muerta hacía 20 años, pidiendo auxilio desde el corazón del cafetal. No una voz fantasma etérea, sino el timbre exacto, la inflexión precisa de un dolor que él ya había superado. ¿Puede un lugar robar las voces de tus muertos, mantenerlas en reserva y usarlas contra ti? Eso es lo que nos preguntamos. La gente empezó a mirar sus espejos con desconfianza. ¿Por qué? Porque el espejo dejó de ser solo un reflejo. Era como si la superficie pulida estuviera siendo empujada desde el otro lado, como si la realidad reflejada estuviera ligeramente desfasada con respecto a la realidad física. Las sombras en los cuartos parecían tener un volumen que antes no tenían. Te dabas la vuelta rápidamente, esperando atrapar a algo que se movía en tu periferia, pero solo encontrabas el vacío que ahora ya no estaba quieto, el vacío que respiraba. Si esta historia te está calando hondo, si sientes que esta sensación de asfixia es real, haz un pacto conmigo. No te muevas, no cambies de posición, quédate hasta el final. Necesitas saber esto, porque esta historia ya salió de la tierra de Chiapas y está buscando oídos que la escuchen, ojos que la miren. Y si te atreves a que te acompañe en estas sombras, es porque tienes que ver cómo termina. Si no quieres perderte ni un segundo de la verdad y entender la naturaleza de esta cosa que despierta, ya sabes qué hacer. Pero hazlo en silencio. El cafetal escucha, y ahora, al parecer, también te observa a ti. El despertar no fue una erupción, sino una infiltración lenta. El mal de 1951 no buscaba asustar con apariciones ruidosas, buscaba la mente, buscaba la psique. Los peones que se rehusaban a trabajar la tierra cercana, por miedo, se quedaban en sus jacales temblando. Ellos explicaban que la maldad del lugar se había vuelto selectiva. Antes, en el pico de 1951, cualquiera que cruzara la línea era susceptible a desaparecer. Ahora el cafetal estaba madurando, perfeccionando su método. Estaba atrayendo a las personas más vulnerables, aquellas que cargaban una culpa o un secreto que pesaba demasiado. Era como si la tierra pudiera oler la debilidad moral, la fractura interna. Piensa en esto. Si un lugar se alimenta de la desaparición, necesita crear las condiciones para que la gente desee desaparecer, o al menos para que su partida sea completamente ignorada, borrada de la memoria colectiva. Y aquí es donde la niebla mental entró en juego. La humedad y el calor se volvieron opresivos, sí, pero también empezaron a distorsionar el tiempo. Quienes trabajaban cerca del perímetro del cafetal reportaban jornadas laborales que no cuadraban. Empezaban al amanecer y cuando el sol estaba en lo alto, creían que apenas habían pasado un par de horas. Pero al revisar sus relojes, si los tenían, o al mirar la sombra, descubrían que habían transcurrido 6 o 7 horas sin que ellos lo notaran. El tiempo se estiraba, se torcía, y al final del día la fatiga era demoledora, una fatiga que no era solo muscular, sino del alma. Lo más grave era la sensación de duplicidad. Uno de los caporales, un hombre llamado Efraín, que al principio se burlaba de las supersticiones, comenzó a sentir que no estaba solo en su propio cuerpo. Contaba que a veces, al hablar, sentía que las palabras salían de su boca, pero que una voz interna, un eco de sus propias cuerdas vocales, las negaba o las corregía con una intención oscura.
Se sentía ajeno a sus propias decisiones. Si decidía ir hacia el sur, sus pies lo llevaban al norte. Si iba a tomar un trago de agua, sus manos se quedaban paralizadas a mitad de camino, y el cafetal, en su despertar, usaba esta fractura para sus propios fines. Los patrones de la plantación empezaron a notar que algunas herramientas desaparecían o que las sacas de grano eran movidas de noche. No era robo, era algo más sutil, era la manipulación del entorno. Cuando se buscaba al responsable, siempre era alguien que había estado cerca de la zona caliente y que juraba que él no había movido nada. Pero sus compañeros lo habían visto, lo habían sentido. Era como si la persona estuviera presente, pero su conciencia estuviera en otro sitio, siendo manejada por hilos invisibles que se extendían desde la tierra. La gente del pueblo cercano de San Bartolomé comenzó a hablar de las marchas de sonámbulos. De noche, después de la cena, cuando el calor finalmente cedía un poco y las sombras se alargaban hasta volverse impenetrables, se escuchaba el movimiento. No eran ruidos de fiesta o de animales, eran pasos lentos, arrastrados, como gente que camina sin mirar dónde pone el pie. Pasos que venían del centro del cafetal y se dirigían hacia la oscuridad de la sierra. No se atrevían a seguirlos, por supuesto. El miedo era el guardián más efectivo. Pero lo que les helaba la sangre era que, al amanecer, siempre faltaba alguien en San Bartolomé. No los veían irse, pero faltaban. Un niño, un anciano, un viajero de paso, desaparecidos sin rastro, y sin la violencia que esperarías de un bandido o un animal. Simplemente se esfumaban, siguiendo el ritmo lento y monótono de los pasos nocturnos. Y aquí es donde la historia de 1951 se superpone con la actualidad. El horror que había sido contenido por la tierra durante décadas, al despertar, no solo repitió sus viejas técnicas, sino que las mejoró. Las víctimas de 1951 fueron tragadas por un sistema de explotación brutal. Las nuevas víctimas eran invitadas por el cafetal a caminar hacia la nada. El cafetal ya no necesitaba la coerción del hombre. Se había convertido en un predador inteligente, capaz de susurrar en el lenguaje más íntimo de cada víctima, la necesidad de escape. Si te detienes un momento, escucha con atención el sonido de tu propia respiración. ¿Estás seguro de que es solo tuya? Los peones que sobrevivían a una noche de miedo en las cercanías del cafetal regresaban con una palidez que no era de enfermedad, sino de agotamiento existencial. Contaban que la tierra al despertar parecía tener ojos, ojos de humedad, ojos de hojas, ojos de los granos de café que, en lugar de madurar a un rojo vibrante, se volvían de un color café oscuro, casi negro, como si estuvieran repletos de sangre seca. Los que se atrevían a mirar fijamente las hileras de plantas que se extendían infinitas bajo la densa cubierta forestal, juraban que las plantas se movían ligeramente, no por el viento, sino por una voluntad propia. Y si te quedabas mirando demasiado tiempo, esas hileras se convertían en corredores, pasillos que te invitaban a entrar en la oscuridad más densa, la del centro. El terror residía en la negación de la individualidad. El cafetal, al despertar, no solo buscaba víctimas, buscaba incorporarlas a su propio tejido. La gente que desaparecía se convertía en parte del paisaje, una extensión de esa oscuridad vital. Los peones decían que el suelo se sentía blando, extrañamente acolchado en algunas zonas, como si estuviera relleno de algo orgánico que se descomponía lentamente. Si ponías la mano sobre la tierra, podías sentir un pulso rítmico, lento, opresivo. Era el pulso del miedo de 1951, que había revivido. Hubo un intento de la pequeña milicia local de investigar las desapariciones. Enviaron a 3 soldados armados y bien pertrechados. Dijeron que volverían al anochecer. Nunca volvieron. Lo peor es que nadie los buscó con verdadero ahínco.
El miedo se había vuelto tan institucionalizado, tan profundo, que la reacción natural ante la desaparición no era la alarma, sino la resignación y la inmediata supresión del recuerdo. Como si la mente del pueblo estuviera colaborando con el cafetal para borrar las huellas. La pregunta que nos carcome, que nos atormenta, es: ¿qué despertó exactamente en 1951? No fue un fantasma vengativo, fue algo mucho más profundo. El cafetal no despertó por una luna llena o un ritual, despertó porque sintió una nueva ola de miedo en la región. El miedo siempre ha sido el catalizador de las cosas oscuras, y en los años posteriores a las grandes revueltas y las promesas incumplidas había miedo económico, miedo político y, sobre todo, miedo a la irrelevancia. Un miedo silencioso, cotidiano. El cafetal es un espejo que refleja la desesperación. Y al despertar, no solo revivió las voces del pasado, sino que empezó a absorber la desesperación del presente. Si alguna vez has sentido ese vacío helado, ese momento donde sabes que no estás solo, pero tampoco sabes quién te acompaña, quiero leerte. Dime solo una palabra abajo: escuché. O mejor aún, si conoces a alguien que necesita escuchar esta verdad a la medianoche, comparte esto. No dejes que la escuche solo. La soledad es el alimento más fácil para el cafetal. Ahora volvamos al peón Efraín, el caporal que sentía que su cuerpo era manipulado. La última vez que lo vieron fue al atardecer. Estaba en la orilla del cafetal, mirando fijamente la línea de árboles. Sus manos estaban quietas a los lados, pero sus ojos estaban llenos de una intensidad ajena, como si estuviera viendo una película que solo él podía percibir. Cuando sus compañeros le gritaron que volviera, él levantó la mano derecha lentamente, no para saludarlos, sino como si estuviera tanteando el aire, buscando una pared invisible. Y entonces, lentamente, sin apresurarse, comenzó a caminar hacia las hileras oscuras. Los otros lo vieron dar 10, 20 pasos. Luego, justo cuando la oscuridad de la noche se fundió con la sombra del cafetal, Efraín simplemente dejó de estar allí. No hubo grito, no hubo caída, no hubo sonido de ramas rotas. Simplemente, el espacio que ocupaba Efraín se cerró, como si la tierra hubiera inhalado. Pero esta vez, al desaparecer, Efraín dejó algo atrás. Al día siguiente, en el lugar exacto donde lo vieron por última vez, se encontró una pequeña pila de granos de café, perfectamente apilados, de ese color negro sangre. Los granos eran duros y fríos al tacto. Una ofrenda. El cafetal no solo despertaba para matar, despertaba para consumar, para forzar a los que quedaban a aceptar la lógica de su terror. Efraín no fue asesinado, fue transformado, absorbido, convertido en un ingrediente de ese terror denso y palpable. Y el horror es que el pulso de la tierra, ese ritmo lento y rítmico que se sentía al tocar el suelo, comenzó a acelerarse, lenta, pero consistentemente. Un corazón oscuro, latiendo cada vez más rápido bajo el peso de la tierra de Chiapas, anunciando la parte final, la cosecha de esta pesadilla. Mira tus manos. Están quietas. O el ritmo de ese cafetal ya empezó a correr en tu sangre. ¿Alguna vez te has despertado justo antes del amanecer, en esa hora muerta donde el silencio es tan pesado que parece tener cuerpo, con la certeza absoluta de que algo monumentalmente equivocado acaba de suceder en algún lugar lejos de ti, algo que de alguna manera te arrastró a su propia oscuridad? Escucha bien. Porque hemos llegado al fondo del pozo, al lugar donde la tierra se hartó de simular ser solo tierra y decidió que tenía hambre, que tenía derecho. El aire en 1951, sobre aquel cafetal de Chiapas, ya no era solo aire. Era una respiración espesa, caliente, casi pegajosa, que sabía a humedad y a un dulzor metálico que nadie quería identificar, pero todos sentían.
Si lograste llegar hasta esta parte de la historia, es porque tu curiosidad es más grande que tu miedo, y eso, te lo advierto, es justo lo que esta clase de horrores espera. Si estás solo ahora, si las luces de tu casa están bajas, te pido un pacto. Sigue conmigo hasta el final, pero si escuchas el crujido de la madera que no debería crujir, no voltees de golpe. Hazlo despacio, con la misma lentitud que usa la tierra para tragar. Y si esta historia se te queda pegada como el lodo frío, hazme un favor y suscríbete como una forma silenciosa de confesar que tú también has sentido que la tierra te llama. El patrón, el hombre de la voz gruesa que impartía castigos y hacía desaparecer a la gente como si fueran migajas, creía ser el amo del cafetal. Pero al final de aquella noche terrible, cuando la última neblina se levantó, no por el calor del sol, sino por el calor febril que emanaba de las raíces, él entendió, demasiado tarde, que solo había sido un jardinero, un proveedor. El cafetal no era una plantación, era un depredador. Los hombres que habían intentado huir, los pocos que quedaban con vida tras meses de jornadas inhumanas y desapariciones inexplicables, se encontraron frente a un muro de vegetación que se negaba a dejarlos pasar. Las hojas de cafeto, normalmente de un verde profundo y lustroso, brillaban ahora con un tono oscuro, casi negro, y las bayas rojas, los preciados frijoles de café que sostenían todo el negocio, parecían hinchadas y rojas, no por madurez, sino por una saturación grotesca, como si hubieran absorbido no solo la luz del sol, sino algo mucho más denso. Dicen que el clímax llegó a las 3:15 de la mañana, cuando la luna estaba escondida y la oscuridad era absoluta. Uno de los hombres, un jornalero joven llamado Ezequiel, cuya esposa había sido la última en desaparecer sin dejar rastro, tuvo la idea desesperada de quemar la cosecha. Vio que si el cafetal era la boca que devoraba, había que arrancarle los dientes. Reunió la parafina que quedaba en un viejo almacén y empapó las bases de los árboles más antiguos, aquellos que parecían sostener la estructura entera de la pesadilla. Encendió el fósforo. El fuego debería haber sido una liberación, un grito purificador, pero fue un error catastrófico. El fuego apenas tocó la tierra fertilizada por años de horror y huesos rotos, no crepitó. Se levantó con un rugido sordo y se expandió no hacia arriba, sino lateralmente, con una velocidad anormal. Pero lo más terrible no fue la velocidad de las llamas, sino la reacción de la tierra. Escucharon un sonido. No era un viento, ni el bramido de un animal, ni siquiera el colapso de una estructura. Era un gemido grave y prolongado, una nota tan baja que no se escuchaba con los oídos, sino con el esternón. Era la tierra quejándose, pero no de dolor, de placer. Ezequiel y los otros vieron cómo el fuego, en lugar de consumir las raíces, era absorbido por ellas. El fuego se convirtió en un resplandor interno, como si la vegetación fuera transparente, mostrando un sistema circulatorio subterráneo que latía con una luz roja y palpitante. En lugar de morir, el cafetal despertó del todo. El horror se intensificó cuando los árboles, esos viejos centinelas silenciosos, comenzaron a moverse. No se inclinaron por el viento. Sus ramas gruesas se extendieron con una lentitud deliberada, arrastrándose sobre el suelo como tentáculos leñosos. Las raíces, que normalmente se esconden tímidas bajo la capa superficial del humus, se alzaron como venas hinchadas buscando carne. El patrón, que observaba el caos desde su hacienda, aterrorizado, finalmente comprendió que su crueldad había sido solo el abono. Las desapariciones, la sangre en la tierra, el miedo constante de los trabajadores. Todo eso era la dieta del cafetal. Él había creído que la tierra era fértil por el mineral, era fértil por la pena humana. Mientras Ezequiel y un par de sobrevivientes huían entre los surcos, sintieron el suelo temblar,
no por un sismo, sino por el movimiento coordinado de miles de raíces buscando apoyo. El olor dulce y metálico se volvió insoportable. Era el olor de la savia mezclada con hierro viejo. Mira el suelo bajo tus pies. Lo sientes firme, sientes que te sostiene. En ese momento, en 1951, en Chiapas, el suelo se volvió traicionero. Se ablandó en ciertas zonas y se endureció en otras, formando trampas. Las raíces no solo se extendían, se curvaban en la oscuridad, atrapando tobillos, envolviendo piernas. Si una de esas raíces te tocaba, sentías un frío intenso, como si te estuvieran drenando la vitalidad en ese instante. Uno de los compañeros de Ezequiel cayó. No gritó, simplemente se hundió, jalado por una red de raíces que se entretejieron en segundos, como una red de pesca hecha de madera viva. Lo último que vieron fue la tierra cerrándose sobre él con una eficacia antinatural, dejando solo un parche de humus recién revuelto y un silencio que era más aterrador que cualquier grito. El cafetal lo había cosechado. Ezequiel fue el único que logró escapar, y lo hizo no por fuerza, sino por pura desesperación, gateando por la orilla del camino de terracería, cortándose las manos contra las piedras. Pero el horror de la noche no terminó al cruzar la cerca. El horror es algo que se adhiere al alma como la humedad a una pared. Cuando el sol finalmente salió, no encontró cenizas ni un campo quemado. Encontró el cafetal más verde que nunca. Las bayas rojas eran tan abundantes que las ramas se doblaban. Y en el centro, donde el patrón había intentado esconder los restos de sus fechorías, la tierra estaba tan densa y oscura que parecía luto concentrado. La hacienda del patrón estaba vacía. No fue devorado por las raíces. Fue hallado después, a varios kilómetros de distancia, desnudo, con la piel cubierta de laceraciones idénticas a las que dejan las espinas de ciertas plantas trepadoras. Pero no había espinas visibles. Murió de pánico absoluto, pero su cuerpo tenía la marca de haber sido arrastrado y manipulado por algo que conocía perfectamente la anatomía humana. Ezequiel, el sobreviviente, intentó contar la verdad en el pueblo más cercano. Habló de la tierra que respira, de los árboles que cazan, de las bayas que se alimentan de la tristeza. ¿Crees que le creyeron? Claro que no. En la mente de la gente, era un loco traumatizado por la esclavitud y la pérdida. Los dueños de las tierras vecinas no querían escándalos. Dijeron que el patrón huyó con dinero y que los trabajadores desaparecidos eran simplemente vagos que habían abandonado el trabajo. La versión oficial se impuso un derrumbe, un grupo de bandidos, cualquier cosa menos la verdad de que la tierra tenía dientes. Pero la verdad, como una raíz profunda, nunca muere. Ezequiel fue expulsado del pueblo, se convirtió en un fantasma vagando de un lado a otro en Chiapas, contando su historia en voz baja, siempre al lado de los caminos, a quien quisiera escucharla. Él sabía que el cafetal no había sido destruido, solo había quedado saciado. Y aquí viene el terror verdadero, la conclusión que se arrastra hasta tu sillón. El cafetal de 1951 no era una anomalía. Era la manifestación brutal de una verdad antigua sobre el terruño mexicano. El dolor no se evapora, se filtra, se convierte en parte del ciclo de vida. Piensa en cualquier lugar en tu ciudad que te dé escalofríos. Esa casa abandonada que nadie quiere comprar, ese cruce de carretera donde siempre hay accidentes, ese parque silencioso que parece demasiado quieto. Todos esos lugares tienen historias, pero no historias de fantasmas que repiten un acto. Tienen historias de absorción. El horror del cafetal de Chiapas no fue la crueldad del patrón. Fue la realización de que la tierra había estado esperando suficiente dolor, suficiente miedo para poder usarlo como motor de su propia conciencia.
El café que se cosechó ese año fue el más fino y cotizado de toda la región. Se vendió a precios exorbitantes en el extranjero. Los compradores lo elogiaron por su cuerpo denso, su sabor complejo y terroso, sin saber que ese sabor venía de la angustia y del hueso molido. Ezequiel murió solo, años después, en un hospital rural, consumido por una fiebre. Pero antes de morir, le contó a la enfermera que lo cuidaba la última visión que tuvo al escapar. Una línea de bayas de café, rojas y perfectas, rodando lentamente por el suelo, como lágrimas solidificadas, deteniéndose justo en el borde de la cerca, observándolo irse. La plantación, después de un tiempo, cambió de manos. Se modernizó. Se le puso un nombre nuevo y atractivo. Pero la esencia, la conciencia parásita de la tierra, sigue ahí. Los nuevos dueños siguen notando fenómenos extraños, cosechas que florecen en épocas imposibles, la sensación constante de estar siendo observados desde los surcos y, sí, la tendencia de algunos trabajadores eventuales a simplemente esfumarse, sin avisar, sin dejar papeles, justo en medio de la temporada de cosecha. La gente del pueblo ya no habla del patrón ni de las raíces. Hablan de la suerte que tiene esa tierra, de lo excepcionalmente fértil que es. Y cada noche, si te acercas lo suficiente a lo que alguna vez fue el cafetal de 1951, puedes escuchar un sonido muy bajo, un zumbido que parece venir de las profundidades, el sonido de un sistema digestivo inmenso y paciente que está listo para el siguiente ciclo. Tal vez no necesitas estar en Chiapas en 1951 para encontrar un lugar así. Tal vez hay un pequeño parche de tierra cerca de ti que ha absorbido demasiada pena o demasiada violencia y solo está esperando el momento para mostrarte su propia cosecha. Si sientes un frío repentino en una habitación cálida, o si el olor a tierra mojada de pronto te resulta demasiado dulce, no es la nostalgia, es la memoria de la tierra despertando. Y si has llegado hasta este punto de la narración y sientes que el aire se ha enrarecido a tu alrededor, escríbelo en los comentarios. Solo pon, lo escuché, o tal vez, no estoy solo. Pero por favor, no mires por la ventana. No a estas horas. Las raíces son silenciosas y el cafetal nunca duerme. Y tú, ¿estás seguro de que lo que acabas de pisar es solo alfombra?